la ventaja? La ventaja es que la glucosa se libera ya fosforilada y la célula no gasta energía para fosforilarle de nuevo. Es que tenemos que tener. Le fosforila. Y cuando le fosforila tenemos como resultado, va rompiendo los enlaces alfa 1,4. Va rompiendo enlaces alfa 1,4 por fosforilisis. Al romper tenemos glucosa 1-fosfato que van saliendo. Glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato. Por acción de la mutasa puede transformarse en glucosa 6-fosfato y aquí tenemos que tener claro las dos rutas. Si este es en el hígado, ¿qué va a pasar? Y si este es en el músculo, ¿qué va a pasar? En el hígado exporta al torrente circulatorio para la glicemia, mientras que en el músculo, ¿qué tenemos? La síntesis de ATP. Cuando nosotros tenemos esto, primer paso, la acción de la glucógeno fosforilasa, que es acortar las cadenas alfa 1,4. ¿Cuándo se acaba? Cuando tenemos 4 residuos cercanos a la ramificación, se termina la acción de la glucógeno fosforilasa. El momento que se elimina o cuando tenemos ya no puede actuar porque detecta que existe 4 residuos cercanos a una ramificación, tenemos la acción de una enzima llamada enzima desramificante o desramificadora, que tiene 2 acciones centrales. La primera acción de la enzima desramificante. La enzima desramificante lo que hace es transferir estas 3 glucosas, las que están en amarillo por favor, les transfiere a una cadena 1,4. Quiere decir, al transferirle en esta cadena enlace 1,4, viene la acción de la fosforilasa y rompe los enlaces. ¿Sí? Pero le dejó libre o le dejó disponible a una glucosa de la ramificación. En ese caso tenemos la acción 2 de la enzima desramificante. Quiere decir que yo tengo aquí estos 3 son transferidos a un enlace alfa 1,4 para que venga la acción de la fosforilasa y vaya rompiendo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la una que está aquí? Que quedó prácticamente solamente una con enlace alfa 1,6. Viene la segunda acción de la misma enzima. Es la actividad que llamamos desramificante de la misma enzima desramificadora. Rompe enlace alfa 1,6 y no hace por medio de fosforilisis, sino lo hace por medio de hidrólisis. Quiere decir que este único residuo de glucosa es retirado de forma hidrolítica por la actividad alfa 1,6 glucosidasa de esta enzima, liberándose ¿qué? Esta glucosa, quedando libre esta glucosa. Luego, siguiente paso, sigue nuevamente la acción de la enzima fosforilasa y sigue la acción de la fosforilasa rompiendo enlaces 1,4, fosforilando, y cuando tengamos un residuo cercano a la ramificación vendrá una desramificante con la acción transferasa, transfiere estos 3 residuos, y con la acción de hidrolasa o llamamos también glucosidasa alfa 1,6. Cuando tenemos esto, la acción sucesiva una y otra vez de la fosforilasa y la desramificante, tenemos como lugar la glucosa 1-fosfato y la glucosa. Glucosa 1-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato y a su vez esto puede llegar a ser glucosa, puede llegar a ser o se desfosforila en el hígado, va hacia afuera, mientras que en el músculo esquelético es para la contracción muscular. ¿Sí? Ahora, entonces decimos que prácticamente en el hígado, la glucosa 6-fosfato, y prácticamente decimos por la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, puede salir. Mientras que en el músculo esquelético, la glucosa 6-fosfatasa no existe, por lo tanto, la glucosa 6-fosfato no puede ser desfosforilada ni enviarse al torrente circulatorio, pero en cambio sí puede ser enviada para la vía glucolítica. ¿Cuál es la importancia de esto? Que yo estoy
obteniendo glucosas. Pero aquí esta glucosa que está en rojo, que es una de tantas que existen aquí fosforiladas, cuantitativamente no es significativa en la glicemia. Quiere decir que la glucosa sí puede salir, estas pocas cantidades de glucosa, pero cuantitativamente para la cantidad de glucosas fosforiladas que necesitan esta enzima para desfosforilarle, pues cuantitativamente es insignificante. Ahora, existe una degradación también en ciertas enzimas que llamamos la degradación lisosómica del glucógeno. Hay una enzima llamada enzima lisosómica, llamada también maltasa ácida. Esta enzima degrada continuamente una pequeña cantidad de glucógeno, tal vez al 1 al 3%, ¿no? Se desconoce cuál es el propósito de esta vía lisosomal. Sin embargo, la carencia de esta enzima se ha visto que determina carencia de enzima por deficiencias enzimáticas o alteraciones enzimáticas en pacientes como enfermedades raras. Da como resultados enfermedades graves de almacenamiento de glucógeno en estos lisosomas. También se ha investigado entonces que las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, o llamadas también glucogenosis, son trastornos genéticos caracterizados por la acumulación anormal de hidrato de carbono, determinado fundamentalmente por la disminución de la degradación lisosómica o por la alteración de las enzimas implicadas en la degradación del glucógeno, es decir, enzimas desramificantes, de la fosforilasa, etc. Vamos a ver. Cuando yo tengo la vía clara, glucosa no fosfato, aquí, a través de toda la vía, síntesis de glucógeno, y a través de toda la vía, glucogenólisis. Pero el fundamento hay que tenerle bien en cuenta. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? La glucogenogénesis está regulada bajo acción insulínica para sintetizar glucógeno, para reservar y acumular toda la glucosa que sea posible. Mientras que la glucogenólisis hay demolición o ruptura del glucógeno bajo acción de la adrenalina y el glucagón para que el glucógeno se demuela, y tenemos acción de la fosforilasa y de la desramificante para que tengamos estas glucosas libres, ya sea para que puedan ser exportadas o ya sea para que vaya a la vía glucolítica en el caso del músculo esquelético. ¿Cuáles son las enzimas claves de los procesos? Las enzimas claves de los procesos son dos. La enzima glucógeno fosforilasa, que se activa para la glucogenólisis, y la glucogenosintasa, que es la enzima clave para la glucogenogénesis. Estas dos enzimas tienen lo que llamamos una regulación por modificación covalente, llamada por fosforilación-desfosforilación. La glucogenofosforilasa sufre modificaciones por modificación covalente para poder activarse o desactivarse. Cuando esta enzima, la proteína, se fosforila por acción de una quinasa o sinasa, es decir, se transfiere fósforo a su molécula y ahora está una molécula fosforilada, o llamado una glucogenofosforilasa fosforilada por acción de enzimas, se activa. Entonces la proteína fosforilada o esta enzima fosforilada es activa, mientras que la proteína, cuando se desfosforila, ¿y cuándo se desfosforila? Por acción de otras enzimas llamadas fosfatasas. Las fosfatasas hidrolizan este enlace fosfórico, y si le quitan o le desfosforilan a la proteína glucogenofosforilasa, le desfosforilan, yo tengo una proteína no fosforilada. ¿Qué ocasiona esto? Inactivación. En conclusión, la glucogenofosforilasa, que es la enzima clave de glucogenólisis, cuando está fosforilada, es activa. Y cuando está sin fósforo, y obviamente debe haber un proceso que le desfosforile, en esta se inactiva. Lo contrario, la glucogenosintetasa. La glucogenosintasa es exactamente al sentido inverso. La glucogenosintasa, cuando está fosforilada, es inactiva. Mientras que la glucogenosintasa, cuando está sin fósforo, se activa. Entonces vamos a recordar esta diapositiva para saber exactamente lo que ocurre en sentido inverso con la sintasa.
La glucogenólisis es activa cuando su enzima reguladora está activa. ¿Y cuándo está activa esta? Cuando está con fósforo. Eso es todo. Mientras que lo contrario, la glucogenosintasa es, o le llamado también, o diríamos lo mismo, la glucogenogénesis está activa ¿cuándo? Cuando la glucogenosintasa está activa. ¿Y cuándo está activa? Cuando está sin fósforo. Cuando nosotros tenemos este mecanismo de fosforilación, desfosforilación, debemos tener clarísimo entonces qué es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos llamamos una regulación por hormonas, porque nosotros debemos saber cuándo se activa la glucogenofosforilasa. En momento de ayuno. No podemos hablar de acción insulínica, sino de adrenalina y glucagón. ¿Cuándo se activa la glucogenogénesis? En momento postprandial o absortivo. Ya estaremos hablando de acción insulínica. Esta es a través de lo que llamamos una cascada de regulación enzimática. Es decir, la regulación de la síntesis y degradación del glucógeno ocurre, está de forma muy regulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mantener glicemia, entonces necesita una regulación perfecta. En el hígado la glucogénesis se acelera durante el periodo de postprandial o de saciedad, mientras que la glucogenólisis se produce durante el ejercicio activo, el periodo de ayuno en el hígado. En el músculo esquelético, la glucogenólisis se produce durante el ejercicio activo y la glucogénesis comienza en cuanto el músculo está de nuevo en reposo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Hígado y músculo estamos hablando, ¿no? Tenemos que tener claro los niveles de regulación. Vamos a ver acá. ¿Cómo es posible que se regule esto de que al mismo tiempo pueda estar glucogenólisis y glucogénesis? No, es imposible. Quiere decir que siempre un proceso está activo mientras el otro está inactivo y viceversa. Nunca los procesos están simultáneos, porque ya estamos hablando que son dos procesos metabólicos diferentes. Entonces vamos a ver, se obtiene a través de señales, lo que llamamos señales o segundos mensajeros. Cuando nosotros tenemos acción insulínica, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? La adrenalina, tanto en músculo e hígado, tiene receptores, y el glucagón solo en hígado, no hay receptores en el músculo esquelético. Cuando nosotros tenemos esto, o disminuye la glicemia o actividad física, ¿qué es lo que debemos tener? Disminuye la glicemia o actividad física, tenemos que tener un estímulo. Y ese estímulo, ¿no es cierto?, es la acción hormonal. Estas hormonas lo que hacen es que activar una enzima llamada adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa es una enzima que se va a encargar de ¿qué? De fragmentar el AMP cíclico. Quiere decir que el AMP cíclico es una señal intracelular de segundo mensajero. Que esta enzima se encargará de ¿qué? De prácticamente formar el ATP, convertirle en AMP cíclico. Este es prácticamente, diremos, el responsable, como molécula de señalización intracelular, generar toda la cascada de regulación enzimática de las vías del glucógeno. La adenilato ciclasa se encargará de ¿qué? De formar un ciclo, o del ATP, formar el AMP cíclico. Cuando se eleva este AMP cíclico, activan ¿a qué? A lo que llamamos las quinasas. Las quinasas fosforilan tanto a la sintasa y fosforilan tanto como ¿qué? A las fosforilasas. Quiere decir que finalmente yo tengo ¿qué? La fosforilación de la glucógeno fosforilasa, y al mismo tiempo tengo la fosforilación de la glucógeno sintasa.
como vimos en la diapositiva anterior, crea efectos antagónicos. La glucógeno fosforilasa con fósforo se activa, mientras que la glucógeno sintasa con fósforo se inactiva. De tal manera que tenemos que se activa la glucogenólisis, porque está muy activa la fosforilasa, y se inactiva la glucogenogénesis. Conclusión: la adrenalina y el glucagón sobre el efecto del glucógeno. Es fundamental entender esto. Se activan moléculas de señalización intracelular aumentando la cantidad de AMP cíclico, estimulando una enzima llamada adenilato ciclasa, que activan a las quinasas o sinasas, tanto para la fosforilasa, tanto como para la sintasa, creando efectos antagónicos, activando la fosforilasa, conclusión, activando la glucogenólisis, e inactivando la sintasa, es decir, inactivando la glucogenogénesis. Por lo tanto, cuando yo tengo una secreción adrenalínica por un estrés intenso, o un efecto de huida o de escape, por ejemplo, en una situación de susto, o en que esté poniéndose en riesgo la vida, ¿por qué el músculo tiene una gran cantidad de eficiencia muscular? Y se ha dado casos o reportes de hazañas increíbles, de grandes saltos, de correr grandes distancias, de poder aumentar su eficiencia muscular, de alzar grandes pesos. Porque aquí está la respuesta en la diapositiva. Porque se activa la cascada de glucogenólisis, la cascada de regulación que activa la glucogenólisis. Esto hace que tengamos más glucosa en ese músculo que va a ir para la vía glucolítica, glucólisis, ¿sí? Mientras que, a su vez, también hay demolición del glucógeno de hepático. Si está en el hígado, ya no estamos hablando que solamente está para sí, sino se exporta. Y hay más disponibilidad de glucosa, incluso ¿para qué? Para el mismo tejido muscular. Para todos los tejidos, obvio, pero también para el tejido muscular. En definitiva, la adrenalina y el glucagón son hormonas que activan la vía de glucogenólisis a través de toda esta cascada de regulación, favoreciendo si es hepático, incrementando la glicemia en el plasma. El glucagón solo en el hígado, la adrenalina en el músculo. Cuando hay una contracción muscular intensa, la adrenalina ejerce el efecto sobre el músculo esquelético, generando la glucogenólisis. Luego, si ingerimos alimentos, momento postprandial o absortivo, tenemos en cambio acción insulínica. La acción insulínica, en cambio, tenemos efecto contrario. Vamos a ver la acción insulínica. Si yo tengo en cambio la acción insulínica, la insulina, tenemos receptores acá, ¿sí? Tenemos acción insulínica. En este momento, cuando tenemos un momento postprandial o absortivo, tenemos mucho más, ya no vamos a sacar. Y también cuando el músculo esquelético terminó prácticamente su actividad muscular intensa, pues tiene que recuperar las reservas del músculo. En el hígado, cuando tenemos ya la ingesta del momento postprandial, en ese caso existe la insulina. Aquí hay una enzima llamada fosfodiesterasa. Aquí, voy a poner con flechita mejor. Una enzima llamada fosfodiesterasa que lo que hace es romper el AMP cíclico, disminuyendo los niveles de AMP cíclico. Al disminuir los niveles de AMP cíclico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se inactivan las quinasas, y en cambio ahora se activan ¿qué? Si disminuye el AMP cíclico, se inactivan las quinasas, pero en cambio ahora se van a activar ¿qué? Las fosfatasas. ¿Qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan a la glucogenosintasa y le desfosforilan a la glucogenofosforilasa. Resultado: inactivación de la glucogenólisis, activación de la glucogenogénesis. Por
regulación también enzimática o regulación de señalización intracelular, activando la vía de glucogenogénesis y por lo tanto es una hormona hipoglucemiante, porque no va a hacer que pueda exportarse la glucosa, ¿no es cierto? No va a poder exportarse, sino más bien se reserva, tanto en el hígado como en el músculo esquelético. Listo. La insulina activa, ¿no es cierto?, o estimula la captación de glucosas, ya saben por qué, por los GLUT4, y a su vez también la insulina activa la glucógenosintasa. Toda esta cascada de regulación finalmente hace que se desfosforilen la glucógenosintasa, se desfosforile. Cuando está sin fósforo, se activa. ¿Activando qué? La glucogenogénesis. A través de toda esta señalización intracelular que es compleja, que habíamos visto con la acción insulínica, finalmente hacen que tengamos activación de la glucogenosintasa y por lo tanto tenemos activación de la glucogenogénesis. Para el día de mañana van a hacer una investigación también en el cuaderno. Hoy día por la prueba no tuvimos, no revisamos algunas, quedaron ustedes en revisar algunas cosas del ciclo de Krebs, ¿no? Mañana hacemos un repaso del ciclo de Krebs con la vía del glucógeno. Para el día de mañana ustedes van a hacer una revisión bibliográfica corta, por favor, solo en el cuaderno. Van a hacer una revisión bibliográfica sobre lo que es las glucogenosis. ¿Qué son las glucogenosis y cuáles son? Yo solamente voy a decirles de manera general. Las glucogenosis son un grupo de enfermedades genéticas causadas por defectos enzimáticos de estas vías de degradación, que es más común, o de síntesis, muy frecuente, del metabolismo del glucógeno. Esto da efectos en los organismos, en los seres humanos que lo poseen. Son enfermedades raras, pero bien descritas, en los cuales, al no tener regulación del glucógeno, crea efectos. Y uno de los principales es acumulación del glucógeno en las células. Y el segundo efecto puede ser dependiendo de la enzima que esté trastornada o esté alterada. Me explico. Vamos a ver mediante un ejemplo. ¿Cuál sería el principal signo si existiese en un paciente una enzima, la glucógeno fosforilasa del hígado, tiene anomalía? Es decir, no puede funcionar. ¿Cuál creen que sería el principal efecto en un paciente? O la principal consecuencia, ¿no? Hipoglucemia. Perfecto, Anthony. Si hay pacientes que se ha descrito bien que tienen anomalía enzimática de la glucógeno fosforilasa hepática, sería una glucogenosis. Es una enfermedad rara que es una alteración o anomalía enzimática de origen genético que en ese caso está alterada esta enzima del hígado. Hipoglucemia, porque el fundamento, he repetido varias veces, ¿por qué lo hacemos en el hígado? Es para homeostasis de glicemia. Ahora, existe otra glucogenosis en donde no se altera la glucógeno fosforilasa hepática, sino se altera o hay anomalía de la glucógeno fosforilasa muscular. ¿Cuál sería la principal consecuencia en ese paciente? Debilidad muscular, tal vez. Perfecto. Exactamente. Quiere decir que yo reconozco las vías y las acciones metabólicas de las enzimas y puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir. Este paciente no va a tener hipoglicemias. Este paciente va a tener debilidad muscular, o lo que llaman en algunos textos intolerancia a la actividad física, porque el tejido muscular no tiene cómo sacar provecho, ¿no es cierto?, de sus reservas, y por lo tanto prácticamente depende de las glucosas exógenas de ese tejido.
que es muy poco para la actividad vigorosa e intensa que tenga. Entonces hay debilidad muscular. Ejemplo, ¿qué harían con ese paciente que tiene deficiencia de glucógeno fosforilasa hepática? ¿Qué harían con él? El defecto enzimático es de origen genético. Quiere decir que el trastorno nació con el trastorno, ya no es posible revertir el trastorno. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué hicieran ustedes para poder mantener con vida? Tiene varias consecuencias. Se ha descrito muy bien cada caso, cómo están descritos, cómo son las enfermedades. ¿Pero qué harían? Antibióticos o fármacos. Díganme ustedes, si tiene hipoglicemias, porque no tiene capacidad de demoler el glucógeno que reservó, ¿cuál es el tratamiento para las hipoglucemias? Tal vez en los periodos de ayuno o post-absortivos tendría que administrarse glucosa intravenosa o al torrente sanguíneo. Perfecto, pero si es un paciente no le vamos a poder, o sea, si eso tiene que permanecer de por vida, porque es un trastorno genético, ¿no es cierto?, va de por vida, hay que tratarle, no podemos curarle. ¿Qué tendríamos que hacer? Garantizar la provisión continua de glucosa. En media mañana, entonces, él no podría tener periodos de ayuno, tiene que tener comida todo el tiempo, mejor dicho, provisión de glucosa todo el tiempo, para evitar estos periodos de ayuno, aunque sea cortos, entre comillas. Pero, ¿qué pasaría en pacientes en donde van a dormir? ¿No es cierto? Y es obvio, tienen que dormir, entonces ya no es el periodo de ayuno de 2-3 horas, sino es un periodo de 6, 7 u 8 horas. ¿Qué va a pasar? Les va a dar una hipoglucemia durante la noche. Entonces aquí se ha visto, y ustedes es algo muy interesante, van a revisar en un artículo de la glucogenosis, en estas glucogenosis se ha visto tratamientos alternativos de ingestas de sustancias, o lo que llamamos almidones, de un compuestos que son de absorción lenta. Quiere decir que van a ir absorbiéndose paulatinamente al torrente circulatorio para dar provisión de glucosa exógena, es decir, desde fuera, no desde la dieta, poco a poco durante las noches. Y está bien descrito qué tipo de carbohidratos están indicados en este tipo de pacientes. Hay varias glucogenosis, no es solo 1 o 2, sino se han descrito más de 8 glucogenosis y se siguen describiendo más. Cada una se ha determinado qué enzima está alterada y cuáles son las consecuencias de la alteración de esa enzima. Bueno, tareas. La primera es leer en bibliografía de Harper, leer metabolismo del glucógeno, tanto la vía de glucogénesis o glucogenogénesis como la vía de glucogenólisis. Una vez que yo tengo bien leído eso, segunda tarea, voy a hacer una revisión bibliográfica. Puedo encontrar en el mismo texto de Harper, en cualquier texto de bioquímica o en un artículo. Voy a hacer una revisión de las glucogenosis descritas hasta la actualidad, para reconocer qué tipo de anomalía hay en estas glucogenosis, y yo voy a me ayuda, como un hábito clínico, me ayuda a repasar las vías, porque digo, a ver, si está alterado el ejercicio que acaba de hacer, si está alterada la glucógeno fosforilasa hepática, ¿cuál sería la consecuencia? La principal consecuencia va a ser ¿cuál? Hipoglucemias. Si en cambio está la muscular, la principal consecuencia es de intolerancia al ejercicio. Pero se ha descrito clínicamente muy bien las glucogenosis, es decir, la glucogenosis 1, o llamada también de von Jerk, por quien fue el científico que la descubrió, y se puso glucogenosis tipo 1, o llamada también enfermedad de von Jerk. Está alterada la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, hay hipoglucemias, pero al no poder las glucosas irse para la vía glucolítica, empieza a hacer efectos metabólicos secundarios en ese individuo. Entonces ustedes van a ver, dice, son pacientes que nacen, que tienen la habilidad, tienen trastorno de hipoglucemia fácil, pero también tiene acumulación, tiene hepatomegalia, tienen otros signos característicos de la enfermedad. Eso no es lo importante de ir describiendo cada uno de los elementos que tiene la enfermedad, sino describir en términos generales la anomalía que tiene, ¿no es cierto?, la anomalía enzimática que tiene. Y ahí, ¿no es cierto?, hacer el ámbito de análisis de por qué tiene esos signos. Tiene esos signos porque hay una enzima que está deficiente.
Y si esa enzima tiene una anomalía, ¿qué hace la enzima? Una vez que sepamos qué hace, entonces ahí podemos nosotros interpretar por cuál van a ser las consecuencias de esa enfermedad. Bueno, en definitiva, conclusión, la vía de glucogenogénesis es una vía postprandial, es decir, en periodo absortivo, estimulada por la secreción de insulina. Se lo realiza a través de ¿qué? De varias, o una razón fundamental, reservar en un momento postprandial o cuando se tenga mucho, ¿no? Los mamíferos hacemos eso, reservamos cuando tenemos más. Y a su vez, eso es una vía de síntesis, tenemos una síntesis de glucógeno. Pero la reserva es limitable. La reserva es máximo, dura 24 horas en una persona bien alimentada y en reposo. Pero en una persona que tiene actividad física y que no tenga buena alimentación días previos, obviamente la cantidad de glucógeno va a ser menor y no le va a durar 24 horas, sino menos. No hay como dar cifras exactas. Si le dura 24 horas, le dura 15 horas, de 18 horas, eso dependerá de la actividad física y de las propias reservas del organismo. Si es una persona que no ha consumido alimentos glucídicos días anteriores y también una persona que tiene muy poca masa muscular, obviamente las reservas bajan. Por esa razón es que ustedes no encontrarán valores aproximados de reservas. Decimos, en una persona adulta, más o menos, en una persona adulta, alrededor de 70 kilos de peso, tiene alrededor de 300 a 400 gramos en todo su músculo y alrededor de 90 a 100 gramos en su tejido hepático. ¿Sí? No podemos dar cifras exactas por los factores que les estoy mencionando. Y a su vez la vía de glucogenólisis es una vía en donde nosotros tenemos que hacer lo contrario, demoler el glucógeno para sacar las glucosas. Sacar, voy a decir, para tener glucosas, para el hígado, para exportar, mientras que para el músculo, para tener un combustible energético para sí. Cuando tenemos esta vía, está activada por la acción del glucógeno o de la acción del glucagón y la adrenalina. Adrenalina en los dos tejidos y el glucagón solamente el hepático. Cuando tenemos actividad física vigorosa, enseguida tenemos secreción adrenalínica y tenemos demolición del glucógeno. ¿Sí? Ustedes saben que esta regulación es una regulación llamada por fosforilación y desfosforilación a las enzimas claves de los procesos: glucógeno sintasa, glucogenogénesis, glucógeno fosforilasa, glucogenólisis. Si está activa una vía o una enzima, está inactiva la otra, siempre, porque son procesos antagónicos. En el mismo citosol de esa célula no puede estar al mismo tiempo activada las dos vías. Por lo tanto, si la una está activa, la otra está inactiva. La glucógeno fosforilasa está activa cuando está con fósforo. La glucógeno sintasa está activa cuando está sin fósforo. Mientras nosotros siempre llevamos de esto en la mano, debemos decir, acumulamos y luego sacamos la reserva. Acumulamos y sacamos la reserva. Ciclo de alimentación-ayuno. ¿Qué pasa en cambio cuando nosotros tenemos un ayuno más largo? Ya durante la noche, o tenemos ayuno, dejamos de comer 2, 3 días, 4 días, 5 días. La reserva del glucógeno, primero en el momento ya en la noche, comienza a disminuir las reservas. Entonces necesitamos sacar de mano otras vías alternativas para tratar de hacer homeostasis de glicemia. No se diga, si yo dejé de comer 3 días, 4 días, toda la reserva de glucógeno se me acabó. Así es que ahí es trascendente ya no solamente ayudar con otra vía, sino ya dependemos de nuestra regulación glicémica solamente de vías que llamamos gluconeogénesis. Eso vamos a ver el día de mañana. Tarea hoy: primero, repasar las dos vías, y segundo, van a ustedes hacer la revisión de esto de las glucogenosis. Una revisión en un artículo o en un texto. Y mañana, los primeros 10 minutos, revisamos qué son las glucogenosis, vemos ejemplos clínicos y repasamos también el ciclo de Krebs. Primeros 10 a 15 minutos. Luego continuamos con la vía de gluconeogénesis. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Ya, gracias.